De nuevo con todos mis suscriptores y visitantes del canal. Hoy explicaré qué hacer cuando aparece una pantalla negra con el mensaje que se aprecia en esta imagen. Ocurre en el sistema operativo Windows 10 y Windows 11. Las causas más comunes por las que se presenta el fallo es cuando el ordenador está configurado para iniciarse desde una red, pero no hay el cable conectado. La otra causa es cuando no puede encontrar la instalación de Windows en el disco duro, generalmente porque está defectuoso. De esa última trataremos en el video de hoy. Los invito a que den like, se suscriban y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique nuevo contenido. Este fallo sucedió con una laptop de la marca Asus modelo X453S. Lo primero que se debe hacer es revisar el cable de red si tenemos la laptop conectada a un PC central o un disco externo. Si es un ordenador con un disco interno, como ocurre en la mayoría de los casos, se debe ingresar pulsando la tecla ON de encendido y luego presionar constantemente la tecla Escape hasta que se vea esta ventana. Este procedimiento puede variar según la casa fabricante del equipo. Debe visualizarse el disco duro que ha instalado en el ordenador. Como se puede ver, el computador no ha reconocido el disco. El ordenador tenía instalado un disco SSD de 240 GB. Estos discos fallan por zonas muertas en las celdas de memoria donde se almacenan datos críticos que la controladora necesita para funcionar, generalmente causado por pérdida de alimentación repentina o un apagado inadecuado, entre otras. Procederé a quitar los tornillos que aseguran las tapas del ordenador. En equipos de la marca Asus es un poco laborioso hacer este procedimiento, ya que para tener acceso al disco duro hay que destapar el equipo. En varias marcas solo basta con quitar un pequeño acceso para llegar al disco duro y los slots donde se alojan las memorias RAM. Este equipo en particular trae la memoria RAM incorporada, lo mismo que la batería. Al terminar de quitar los tornillos, giramos el computador portátil y nos ubicamos de frente para quitar con mucho cuidado el teclado sin maltratarlo. Hay que buscar el lado que nos permita sacar el teclado que encaja a presión sobre la tapa. Luego, con mucho cuidado, soltar las cintas del teclado y el mouse para no estropearlo. Después de proceder a quitar la protección metálica donde está alojado el disco duro, se sueltan los 4 tornillos que aseguran el disco y presionar hacia atrás para soltar el disco del conector que lo une a la mainboard. Ahora instalaré un disco SSD nuevo de 240 GB. Estos discos son excelentes para equipos de poca capacidad de transferencia de datos. Puede aumentar la rapidez del ordenador hasta por 5 veces la velocidad de un disco mecánico. Luego de colocar de nuevo el teclado y las tapas en su lugar, procedí a instalar el sistema operativo. En mi canal de Beto Explica encontrarás varios tutoriales donde enseño cómo hacerlo desde cero. Al presionar en ON y luego presionar continuamente la tecla Escape, se puede ver que el equipo ha reconocido el disco duro de 240 GB. En esta laptop sucedió algo que no es habitual, y es que no se logró instalar Windows 10 en ninguna de sus versiones. Siempre me aparecía este fallo que indica error de memoria RAM.
como la memoria de este equipo viene incorporada, no se pudo hacer el descarte. Creo yo que un virus afectó el firmware del equipo y pudo ser el causante del daño del disco. Tomé la decisión de instalar el sistema operativo Ubuntu de Linux, que es un excelente software que además quedó trabajando muy bien. Lo vengo probando hace más de un año con excelente rendimiento y algo muy importante, no requiere antivirus. Gracias por visitar mi canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.